Muy bien, entramos a la unidad número 7 de nuestra materia régimen jurídico del comercio exterior. En este caso, analizaremos las nociones generales del despacho aduanero de mercancías. La aduana es considerada la oficina de la Administración Pública Federal encargada de la aplicación de la legislación relativa a los regímenes aduaneros, así como de verificar el cumplimiento de las restricciones y regulaciones de mercancías de comercio exterior, con el objetivo de aplicar las políticas establecidas por el gobierno del país para regular la entrada y salida de bienes al territorio nacional, así como la de asegurarse del pago de las contribuciones y cuotas compensatorias causadas por las mercancías de comercio exterior. Las aduanas podrán ubicar su sede en cualquier municipio que corresponde a una entidad federativa, asimismo en el aeropuerto internacional o bien en el puerto que corresponda, tratándose en su momento de la Ciudad de México o bien de cualquier otra entidad federativa. Las aduanas también podrán ser ubicadas, en este último que es la Ciudad de México, en cualquier municipio de un área conurbana. El jefe del Servicio de Administración Tributaria, mediante acuerdo que se publique en el Diario Oficial de la Federación, establecerá la circunscripción territorial de las aduanas y podrá establecer o suprimir las secciones aduaneras correspondientes. En México existen 49 aduanas, como podemos observar en el siguiente mapa. A saber cuáles son: la aduana de Aguascalientes, con sede en Aguascalientes; aduana de Ensenada, Mexicali y Tecate, con sede en Baja California; la aduana de La Paz, con sede en Baja California Sur; la aduana de la Ciudad del Carmen, con sede en Campeche; las aduanas de Ciudad Acuña, de Piedras Negras, de Torreón, con sede en Coahuila; de Zaragoza, la aduana de Manzanillo, con sede en Colima; la aduana de Ciudad Hidalgo, con sede en Chiapas; la aduana de Ciudad Juárez, con sede en Chihuahua; las aduanas de Chihuahua, la de Ojinaga y la de Puerto Palos, con sede en Chihuahua. La aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la aduana de México, con sede obviamente en la mencionada Ciudad de México. La aduana de Guanajuato, con sede en Guanajuato; la aduana de Acapulco, con sede en Guerrero; la aduana de Guadalajara, con sede en Jalisco; la aduana de Toluca, con sede en el Estado de México; la aduana de Lázaro Cárdenas, con sede en Michoacán; la aduana de Colombia, con sede en Nuevo León; la aduana de Monterrey, con sede en Nuevo León; la aduana de Salina Cruz, con sede en Oaxaca; la aduana de Puebla, con sede en Puebla; la aduana de Querétaro, con sede en Querétaro; las aduanas de Cancún y Subteniente López, con sede en Quintana Roo; la aduana de Mazatlán, con sede en Sinaloa; las aduanas de Agua Prieta, con sede en Guaymas, Naco, Nogales, San Luis Río Colorado y Sonoita. Todos ellos se ubican dentro de la entidad federativa de Sonora. La aduana de Dos Bocas, con sede en Tabasco; la aduana de Altamira, con sede en Tamaulipas; la aduana de Ciudad Camargo, Ciudad Miguel Alemán, Ciudad Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Tampico, todas estas con sede en Tamaulipas. Las aduanas de Tuxpa, Veracruz y Coatzacoalcos, con sede en Veracruz. La aduana de Veracruz, con sede en la propia Veracruz, y la aduana de Progreso, con sede en Yucatán. Los usuarios legitimados para actuar en las aduanas son los siguientes. En primer lugar, los agentes aduanales, que en términos del artículo 159 de la ley aduanera es la persona física autorizada por el Servicio de Administración Tributaria mediante una patente para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías en los diferentes regímenes aduaneros. El apoderado aduanal, que es la persona que ejerce el poder otorgado por los importadores para llevar a cabo operaciones de comercio exterior. Posee las mismas funciones que un agente aduanal, sin embargo, él solamente puede realizar trámites que tengan relación con el comercio exterior y en representación de la persona por quien fue autorizado. Conforme al artículo 5º transitorio del decreto por que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley aduanera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013. Dichas disposiciones se aplican únicamente para las autorizaciones de apoderado aduanal, que continúan activas y vigentes hasta que no se cancelen, extingan o se les revoque a los apoderados. Los importadores y exportadores que despachen sin la intervención
del agente o apoderado aduanal, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 y 59 de la ley aduanera. El representante legal acreditado ante el SAT, en segundo lugar, en términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 59b de la ley aduanera. En tercer lugar aparece el mandatario aduanal, que son aquellos que representan al agente aduanal para promover y tramitar el despacho. Para ser mandatario aduanal autorizado, se requiere contar con poder notarial para actos de administración y demostrar experiencia aduanera mayor a 3 años. Aprobar los exámenes, tanto de conocimientos como psicotécnicos, así como cumplir con los requisitos que determina el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Cada mandatario aduanal promoverá solamente el despacho de representación de un agente y ante una sola aduana, con excepción del mandatario que podrá actuar indistintamente en cualquiera de las aduanas autorizadas. Los actos que practiquen los mandatarios aduanales con motivo del despacho y reconocimiento aduanero, así como los actos que deriven de ellos, serán imputables al agente aduanal, quien tiene autorización para designar hasta 5 mandatarios a su cargo, conforme lo dispuesto en los artículos 160, fracción sexta, y 163, fracción cuarta de la ley aduanera. También aparecen los empleados o dependientes autorizados del agente aduanal, que son los auxiliares en los trámites de todos los actos del despacho, conforme al artículo 160, fracción sexta de la ley aduanera. También tomamos en consideración al apoderado del almacén, que es la persona física autorizada por el SAT que cuente con autorización de depósito fiscal en términos del artículo 121, fracción cuarta de la ley aduanera, o por el almacén general de depósito, para que su nombre y representación realice la extracción de mercancías que se encuentren bajo dicho régimen de conformidad con lo previsto en los artículos 119 y 120 de la ley aduanera. Aparecen también los terceros autorizados por importadores y exportadores para que los auxilien en los actos del despacho y reconocimiento aduanero cuando promuevan el despacho de sus mercancías, sin la intervención del agente aduanero, de acuerdo con lo previsto en el artículo 69, fracción segunda y tercera del reglamento de la ley aduanera. El despacho aduanero es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional, así como su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos, deben realizarse ante la aduana. Las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen mercancías del país, ya sea de los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como todos los agentes aduanales empleando el sistema electrónico aduanero. De conformidad con lo que prevé el artículo segundo, fracción 16 de la ley aduanera, el pedimento es la declaración en documento electrónico respecto al cumplimiento de las normas que regulan la entrada o salida de mercancías del territorio nacional, en lo que se contiene información relativa a las mercancías, el tráfico y régimen aduanero, al que destinan, obviamente, en el país, así como los demás datos exigidos para cumplir con las formalidades de su entrada o salida del territorio nacional. Elaborado el pedimento y efectuado el pago de las contribuciones, así como de las cuotas compensatorias determinadas por el interesado, se presentarán las mercancías con el pedimento o aviso consolidado ante la autoridad aduanera y se activará el mecanismo de solución automatizada y selección que determinará si debe practicarse el reconocimiento aduanero de las mismas. En caso que sea afirmativo, la autoridad aduanera efectuará el reconocimiento ante quien presente las mercancías en el recinto fiscal, es decir, en la aduana. Si no se detectan irregularidades en el reconocimiento aduanero que den lugar al embargo precautorio de las mercancías o al resultado del mecanismo de selección automatizado, determina que no debe practicarse en ningún momento el reconocimiento aduanero. Entonces se entregarán estas de inmediato. En este orden de ideas podemos decir que el procedimiento del despacho aduanero es el siguiente.
Una vez que se ha realizado el pago de las contribuciones de comercio exterior, se presenta la mercancía acompañada con la impresión simplificada del pedimento ante el módulo del mecanismo de selección automatizado, es decir, el semáforo fiscal, donde se encuentra en las instalaciones de la aduana. Después de esto, el mecanismo se activa al momento en que se lee el código de barras impreso en el pedimento y se arroja un resultado. ¿Cuál es? El reconocimiento aduanero o desaduanamiento libre, que indica que las mercancías no se someterán a reconocimiento. El reconocimiento aduanero es la revisión documental y el examen de las mercancías de importación, así como de su muestra, para llegarse, obviamente, de los elementos que permitan a las autoridades aduaneras cerciorarse de la veracidad de lo declarado. ¿Ante quién? Ante la propia autoridad aduanera, así como el cumplimiento de las disposiciones que graban y regulan la entrada o salida de mercancías en el territorio nacional. Este reconocimiento se practica por funcionarios del Servicio de Administración Tributaria, denominados verificadores aduanales, los cuales son asignados de manera aleatoria para la revisión de las mercancías mediante el sistema. Durante el reconocimiento aduanero, el verificador podrá solicitar que bajen las mercancías del medio de transporte para revisar sus características, tanto físicas o particulares, a efecto de constatar que la fracción arancelaria declarada en el pedimento es la correcta. Entonces también se les revisará la documentación anexa al pedimento que fue transmitida de manera electrónica para constatar que sea congruente y ampare la mercancía que se presenta. También se verificará que se cumpla con todas las regulaciones y restricciones no arancelarias correspondientes para que la mercancía pueda importarse y finalmente se comprobará que se haya pagado de manera correcta las contribuciones aplicadas. En aquellos casos en los que las características de la mercancía esta sea difícil de identificación y no se tenga certeza respecto a la clasificación arancelaria, por ejemplo, los productos químicos, algunos productos textiles, etcétera, la autoridad podrá tomar una muestra de la mercancía para enviarla a un laboratorio del SAT con la finalidad de que sea analizada y se pueda determinar la fracción correspondiente. Si durante la revisión la autoridad no detecta ninguna irregularidad, entonces permitirá la salida inmediata del medio de transporte en el que se presenten las mercancías ante la aduana. Las autoridades aduaneras en ejercicio de sus facultades podrán emplear los sistemas, equipos tecnológicos, cualquier otro medio de servicio con que se cuente y que facilite el reconocimiento, la inspección o la verificación de las mercancías. A esto se les denomina medios no intrusivos para la revisión de las mercancías y consisten en rayos X, rayos gamma y binomios K. Cuando la autoridad aduanera detecta alguna irregularidad en la mercancía o la información asentada en el pedimento, se levantará un acta circunstanciada de los hechos, donde se describa tal situación y se indique el fundamento legal que se aplica al caso en particular. Estos procedimientos aduaneros de manera general pueden tener dos vertientes. Una, irregularidad grave en la cual se embarca precautoriamente la mercancía, es decir, quedará bajo resguardo de la autoridad aduanera hasta en tanto el importador solventa la irregularidad detectada, y las irregularidades simples en las que únicamente se hace acreedor a una multa, pero puede retirar la mercancía de la aduana. Cito un ejemplo. Una irregularidad grave podría consistir en no cumplir con una regulación de restricción no arancelaria, que el domicilio, tanto del nombre del proveedor en el extranjero, sea falso o inexistente, el valor del declarado inferior en un 50% al valor de transacción de mercancías idénticas. Una irregularidad simple, a saber, pues es declarar con error el dato de la fecha de entrada del país de la mercancía, alguna clave de identificación o alguna clave del país de origen. Una vez que la mercancía ha cumplido con las formalidades del despacho aduanero, con o sin reconocimiento aduanero, se podrá retirar de la aduana. Para tal efecto, en la mayoría de los casos, el importador coordina con el agente aduanal la contratación del transporte que llevará la mercancía a su destino final,
o puede realizarse durante el traslado por otro medio fuera del recinto fiscal. Además, dependiendo de la ubicación, el horario, el tipo de mercancía, en algunos casos es recomendable la contratación del servicio de custodia. ¿Para qué? Pues para realizar la entrega con mayor seguridad. Asimismo, podemos señalar que tratándose de las facultades de comprobación que tiene la autoridad aduanera, es factible que una vez que la mercancía se encuentre fuera de la aduana, le sea practicada una orden de verificación en transporte y tenga que regresar a la aduana para someterse a una nueva revisión. Todas las mercancías que ingresen o que salen del país de México deben destinarse a un régimen aduanero establecido por el contribuyente, de acuerdo con la función que se le va a dar en territorio nacional o en el extranjero. Como se hizo mención cuando una mercancía es presentada en la aduana para su ingreso o salida del país, se debe informar en un documento oficial denominado pedimento el destino que se pretende dar a dichas mercancías. Nuestra legislación mexicana contempla 6 regímenes y obviamente sus respectivos variantes. Todo esto se encuentra contemplado entre los artículos 90 de la ley aduanera y sus siguientes a saber. ¿Cómo se clasifican? Primero, definitivos. Los definitivos son los regímenes definitivos que estarán sujetos al pago de los impuestos a comercio exterior y, en su caso, habrá cuotas compensatorias, así como el cumplimiento de las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. También se habla de importación, que se consideran, obviamente, regímenes de importación definitiva, la entrada de mercancías de procedencia extranjera con la finalidad de permanecer en el territorio nacional por un tiempo ilimitado. Esto lo prevé el artículo 96 de la ley aduanera. Los de exportación, que es el régimen de exportación definitiva, y consiste en la salida de mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero por un tiempo ilimitado. Eso está establecido en el artículo 102 de la ley aduanera. Vamos a las segundas, que son las temporales. Las temporales se clasifican en primer lugar de importación, que es la entrada al país de mercancías extranjeras para permanecer por tiempo limitado o con la finalidad específica. Las importaciones temporales de mercancías se sujetarán a los siguientes requisitos. Primero, no se pagarán los impuestos al comercio exterior ni las cuotas compensatorias, excepto en los casos previstos en los artículos 63A, 105, 108, fracción tercera, 110 y 112 de la ley aduanera. Asimismo, se deberán cumplir las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. Luego aparecen las modalidades. ¿Cuáles son? Pues las modalidades de la importación temporal y también las de exportación. Las primeras, que son las de importación temporal de mercancías, para retornar al extranjero en el mismo estado que fueron importadas. Es decir, las mercancías no deben sufrir ninguna alteración. Y luego las importaciones temporales de mercancías para someterlas a procesos de elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación. De exportación, estamos aquí ya en presencia en esta modalidad a la salida de mercancías del país por un tiempo limitado y con la finalidad específica de que no paguen los impuestos al comercio exterior, pero además se deben cumplir las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias, así como las formalidades para el despacho de las mercancías destinadas exclusivamente a este régimen. Tenemos en un siguiente aspecto también las modalidades que permiten retornar al país en el mismo estado. Esto es que regresen del extranjero sin modificación alguna. Y obviamente para someterlas a un proceso de elaboración, transformación o reparación. Bueno, vengo al tema del depósito fiscal. El depósito fiscal consiste en el resguardo de mercancías de procedencia extranjera nacional en almacenes generales de depósito, los cuales deben estar autorizados para ello por las autoridades aduaneras, así como prestar estos servicios en términos de la Ley General de Organización de Actividades Auxiliares de Crédito. Este régimen se efectúa una vez determinados los impuestos al comercio exterior, así como las cuotas compensatorias. Al mismo tiempo, se admite posponer la elección del régimen de importación específico y se permite a los particulares mantener almacenadas sus mercancías al tiempo que así lo consideren.
En tanto, siempre y cuando subsiste el contrato de almacenaje y se pague por el servicio. Las mercancías se pueden extraer total o parcialmente para su importación, pagando previamente los impuestos, las contribuciones y las respectivas cuotas compensatorias. Actualizado todo esto al periodo que va desde su entrada al país hasta su retiro del almacén. Incluso se puede optar por retornarlas al extranjero mediante el tránsito interno. Las mercancías que estén en depósito fiscal, siempre que no se altere o modifique su naturaleza o las bases grabables para fines aduaneros, podrán ser motivo de actos de conservación, exhibición, colocación de signos, identificación comercial, empaquetamiento, examen, demostración y toma de muestras. En este último caso, se pagarán las contribuciones y cuotas compensatorias que correspondan a las muestras. Se entenderá que las mercancías se encuentran bajo la custodia, conservación y responsabilidad del almacén general de depósito, en el que estarán bajo el régimen de depósito fiscal, desde el momento en que éste expida la carta de cupo, mediante la cual acepta resguardar la mercancía, debiendo transmitir la carta de cupo mediante el sistema electrónico del SAT, informando los datos del importador, exportador, agente aduanal o agencia aduanal que promoverá el despacho. Por otro lado, las mercancías en depósito fiscal podrán retirarse del lugar del almacenamiento para las siguientes acciones. Primero, importarse definitivamente si son de procedencia extranjera. Después podrán exportarse definitivamente si son de procedencia nacional. Podrán retornarse al extranjero las de esa procedencia o reincorporarse al mercado las de origen nacional, cuando los beneficiarios se desistan de este régimen. Importarse temporalmente por maquiladoras o por empresas con programas de exportación autorizados por la propia Secretaría de Economía. Asimismo, permite a los particulares mantener almacenadas sus mercancías todo el tiempo que sí lo consideren, en tanto subsista el contrato de almacenaje y se pague por este servicio. Además, se puede autorizar el establecimiento de depósitos fiscales para las siguientes circunstancias. Primero, relacionadas con la exposición y venta de mercancías extranjeras y nacionales en aeropuertos internacionales fronterizos y marítimos de altura, comúnmente conocidos como los famosos duty free. En este caso, las mercancías no se sujetarán al pago de impuestos al comercio exterior y de cuotas compensatorias, siempre que las ventas se hagan a pasajeros que salgan del país directamente al extranjero y la entrega de los productos se realice en los puntos de salida del territorio nacional, debiendo llevarlas consigo al extranjero. Otro caso es cuando la venta se haga a los pasajeros que arriben al país directamente del extranjero en aeropuertos internacionales, y dicha venta, así como la entrega de las mercancías, se realice en los establecimientos autorizados conocidos como duty free. Siempre que se rebasen los límites permitidos que comprende el equipaje de pasajeros en viajes internacionales y en ese caso deberá pagarse el exceso. Los locales destinatarios en posiciones internacionales temporales de mercancías deberán someterse al proceso de ensamble y fabricación, en lo que refiere a los vehículos, sobre todo en todo lo relacionado con la empresa de la industria automotriz. Cabe mencionar que existen mercancías que no se pueden destinar al depósito fiscal. ¿Cuáles son? Pues ya saben, las armas, las municiones, las mercancías explosivas, las radiactivas, las nucleares, las contaminantes, los precursores, los químicos esenciales, los diamantes, los brillantes, los rubíes, los zafiros, las esmeraldas, las perlas naturales o cultivadas, las manufacturas de joyería, hechas con metales preciosos o con las piedras o pelas mencionadas, los relojes, los artículos de jade, coral, marfil y ámbar. Ahora entro al tema del tránsito de mercancías. El régimen de tránsito consiste en el traslado de mercancías bajo control fiscal de una aduana nacional a otra. Esto lo establece el artículo 124 de la ley aduanera. Está el aspecto interno, que se considera que el tránsito de mercancías es interno cuando se realice conforme a alguno de los siguientes supuestos. El primero, que la aduana de entrada envíe las mercancías de procedencia extranjera a la aduana que se encargará del despacho para su importación.
Otro es que la aduana de despacho envía las mercancías nacionales o nacionalizadas a la aduana de salida para su exportación. También la aduana de despacho envía las mercancías importadas temporalmente en programas de maquila o de exportación a la aduana de salida para su retorno al extranjero. El régimen de tránsito interno se promoverá por los importadores, exportadores o por conducto de agente o apoderado aduanal. Asimismo, para realizar el tránsito interno de importación, se deberá cumplir con los siguientes requisitos. Primero, formular el pedimento de tránsito interno. Segundo, determinar provisionalmente las contribuciones aplicando la tasa máxima señalada en la tarifa de la Ley General de Importación y Exportación, la ley, y la que corresponda, tratándose de las demás contribuciones que se causen, así como las cuotas compensatorias. Tercero, debe anexarse el pedimento a la documentación que acredite el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias aplicadas al régimen de importación, tratándose de regulaciones y restricciones no arancelarias, cuyo cumplimiento se demuestre a través de medios electrónicos, que no se requerirá imprimir la firma electrónica. Cuarto, pagar las contribuciones actualizadas desde la entrada de las mercancías al país hasta que se efectúe dicho pago, así como las cuotas compensatorias. Quinto, efectuar el traslado de las mercancías utilizando los servicios de las empresas inscritas en el registro de empresas transportistas que disponga el reglamento. Finalmente, el SAT establecerá el procedimiento para efectuar el tránsito interno para el retorno de las mercancías importadas temporalmente en programas de maquila o de exportación. En el aspecto internacional se considerará que el tránsito de mercancías es internacional cuando se realice conforme a alguno de los siguientes supuestos. Primero, la aduana de entrada envíe a la aduana de salida las mercancías de procedencia extranjera que lleguen al territorio nacional con destino al extranjero. Segundo, las mercancías nacionales o nacionalizadas se trasladan por territorio extranjero para su regreso al territorio nacional. El tránsito internacional de mercancías por territorio nacional se promoverá por personas físicas, morales, y estas a la vez por conducta del agente aduanal o agencia aduanal, siempre que se cumplan los requisitos a saber. ¿Cuáles son? 1. Formular el pedimento de tránsito internacional y anexar, en caso de ser necesario, el documento en el que conste el depósito efectuado en la cuenta aduanera de garantía, es decir, el artículo 84A de la ley aduanera así lo prevé. Segundo, determinar provisionalmente las contribuciones aplicando la tasa máxima señalada en la tarifa de la LIGE, así como las cuotas compensatorias. Tercero, trasladarse por las aduanas autorizadas y por las rutas fiscales que establezca el SAT. Entonces, todo esto deberá realizarse utilizando los servicios de las empresas inscritas en el registro de empresa, los transportistas que dispongan el propio reglamento. En el mismo orden de ideas le corresponde al Servicio de Administración Tributaria establecer los casos, las condiciones, así como el plazo en que deberá realizarse. Por otro, el tema de la elaboración, transformación, reparación del recinto fiscal. De conformidad con lo previsto en la ley aduanera, que consiste en la introducción de mercancías extranjeras o nacionales a dicho recintos para su elaboración, transformación y reparación, para ser retornadas al extranjero o bien para ser exportadas respectivamente. La introducción de mercancías extranjeras bajo este régimen se sujetará al pago de impuestos general de importación, en los casos previstos en el artículo 63 de la, así como de las cuotas compensatorias aplicables. Solamente pueden retirarse las mercancías del registro fiscalizado para su retorno al extranjero o exportación. Las autoridades aduaneras podrán autorizar que dentro de los recintos fiscalizados las mercancías puedan ser objeto de su elevación, transformación o reparación. Esta autorización en la ley aduanera, es decir, la introducción al país tanto de maquinaria como del equipo que se requiera para la elaboración, transformación o reparación de mercancías en el recinto fiscalizado, previo pago del impuesto general de importación y cumpliendo cabalmente con las regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables a dicho régimen. Finalmente, no causará el impuesto general de importación las mermas resultantes de los procesos y tampoco los desperdicios no retornados,
siempre que se demuestre que han sido destruidos cumpliendo con las disposiciones de código. En este orden de ideas cabe destacar que los petrolíferos, es decir, los productos que se obtienen de la refinación del petróleo o del procesamiento del gas natural, tales como las gasolinas, diésel, combustible, gas licuado, de petróleo, entre otros, son mercancías que no podrán ser objeto de esta. En el recinto fiscal y SAB estratégico, las personas que tengan el uso o poseen un inmueble dentro de la institución de cualquier aduana podrán solicitar al servicio de administración tributaria la habilitación del mismo. ¿Para qué? Para permitir la introducción de mercancías bajo el régimen del recinto fiscalizado estratégico, así como la autorización para su administración. El régimen del recinto fiscalizado estratégico consiste en la introducción por tiempo limitado de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas, para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación o reparación, y se sujetará a las siguientes reglas. El primero, no se pagarán los impuestos del comercio exterior, salvo tratándose de mercancías extranjeras en los casos previstos por el artículo 63A de la propia ley aduanera. También estarán sujetas al cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias que señale la propia Secretaría de Economía y que se expidan en términos de la Ley de Comercio Exterior. Las mermas resultantes de los procesos de elaboración, transformación o reparación no causarán contribución alguna. Para destinar la mercancía al régimen de registro o recinto fiscalizado estratégico, se deberá tramitar el pedimento o efectuar el registro a través de medios electrónicos del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, determinando las contribuciones y, en su caso, de ser necesarias, las cuotas compensatorias que correspondan. En otro orden de ideas, de acuerdo con la Organización Mundial de Comercio, la OMC, la facilitación del comercio, simplificación, modernización y armonización de los procedimientos de exportación e importación se han convertido en un tema muy importante para el sistema mundial comercial. En consecuencia, la reducción de los plazos y de los costos puede ser un factor determinante para que un país ingrese sin dificultades en una cadena de producción mundial o quede fuera. Además, ante la desaceleración mundial del comercio, la facilitación de los procesos comerciales puede dar un impulso decisivo a la economía mundial. Con esto, podemos decir que todos los miembros de la OMC concluyeron en la conferencia ministerial de Bali, en el año 2013, que todas las negociaciones relativas al acuerdo sobre facilitación del comercio, en adelante AFC, siglas, si lo van a encontrar, que entró en vigor el 22 de febrero del 2017, tras su ratificación por 2/3 de los países signatarios, ¿sí?, contiene todas las disposiciones para agilizar el movimiento, el levante y el despacho de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito. Asimismo, en él se establecen y reconocen las medidas para la cooperación efectiva entre las autoridades aduaneras y otras autoridades competentes en todas las cuestiones relativas a la facilitación del comercio y al cumplimiento de los procedimientos aduaneros, además de contener disposiciones sobre la asistencia técnica. Entonces, por primera vez en la historia de la OMC, la obligación de aplicar el acuerdo está directamente vinculada con la capacidad del país para hacerlo. Por ello, se ha creado un mecanismo para el acuerdo sobre la facilitación del comercio con el fin de ayudar a los países en desarrollo y los países más adelantados a obtener la asistencia que necesitan para beneficiarse plenamente. Entonces, siguiendo este orden de ideas, pues obviamente el Comité de Facilitación del Comercio estableció el 22 de febrero de 2007, que es cuando entró en vigor, y a través de su órgano, celebró su primera reunión con fecha 16 de marzo del citado año 2017, y eligió como primer presidente embajador a Daniel Blocher de Suecia. Actualmente funge en el cargo de presidente embajadora Katrina Naud de República Dominicana. En conclusión, las medidas para facilitar el comercio, como la simplificación de los requisitos en materia de comunicación, la modernización de los procedimientos y la administración de los requisitos aduaneros, pueden reducir los costos y el tiempo necesario para exportar e importar mercancías,
y como consecuencia una mayor apertura del mercado en el marco del comercio internacional. Muchas gracias por su atención.